Esta enseñanza que vamos a estudiar el día de hoy es conocida como la enseñanza, o sea, la enseñanza primordial, la enseñanza que todos debemos de conocer, saber en algún momento de nuestra existencia. Se le ha puesto el nombre de metafísica recurriendo a un término antiguo, originado en la Grecia antigua, para organizar el conocimiento de aquello de lo que no se puede ver, aquello que no se encuentra dentro de las matemáticas, aquello que no se encuentra dentro de la física, sino aquello que está más allá de todo esto. Y así fue que en este estudio, esta clasificación, a todos los escritos de Aristóteles se les puso el nombre de metafísica. Metafísica quiere decir meta, más allá, física, físico, o sea, más allá de lo físico. Esto quiere decir todo lo que existe pero que no vemos, como la luz. La luz existe pero la luz es invisible. La luz solamente la vemos cuando se refleja sobre un objeto, en alguna parte, pero la luz en sí está traspasando todo y no la vemos. Por eso creemos que el universo pues está sin luz, está oscuro, está ahí, pero la luz en sí es invisible. Otra de las cosas que trabajan así es el sonido. El sonido no lo vemos, lo escuchamos nada más, pero no es físico ni tangible. Tampoco así nuestros pensamientos. Cada uno de nuestros pensamientos produce ondas, produce vibraciones y tampoco lo vemos. Y nuestros sentimientos más aún. Todo el tiempo estamos pensando y sintiendo porque la mente no descansa. Al día tenemos más o menos como 700,000 pensamientos, Blanquita, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con esos pensamientos? Pues hacen de tu vida lo que tú vives, lo que tú crees, tu experiencia es lo que produce los pensamientos que tienes. O sea, que de lo invisible se produce lo visible. Es como un iceberg que nada más se ve la punta y eso es nuestra vida física, pero la vida metafísica es mucho más profunda en cada uno de nosotros. Tenemos muchas capas en nuestra mente. Bueno, donde quiera que vean ese símbolo, es el símbolo de la metafísica y quiere decir pues este programa de estudios que llevamos y que así es como se lleva la enseñanza. Vamos a estudiar este primer tema para comenzar con nuestras actividades y es acabando con la preocupación. Esto está basado en la metafísica original 4 en 1 de Connie Méndez. Muy bien, las personas viven. ¿Cómo le hacen cuando están preocupadas? Así más o menos, ¿verdad? No, no sé, hay como de todo tipo, ¿verdad? Ya hay dramáticas, hay los preocupones silenciosos, ¿verdad? Que están preocupados todo el día, pero no dicen nada, no hacen nada, no se les nota la preocupación, pero traen así la gastritis, traen la angustia, la situación y demás. La preocupación es uno de los males de este siglo XXI, porque de esta cuestión se devienen unas de las enfermedades crónico-degenerativas que existen hoy en día, que es cuando las células de tanto preocuparse, de tanto acidificarse, porque cada preocupación produce una úlcera en el cuerpo. O sea, puede ser muy metafísica la preocupación invisible, nadie la ve, pero el cuerpo reacciona automáticamente ante esa preocupación, produce úlceras. Piensen que es una úlcera, una quemazón, que arde el cuerpo, arden las células del cuerpo, arden los órganos. Después, ¿qué pasa? Imagínense un día preocupado, 2 días, 3 días, un mes, un año, una década. Eso empieza a mandarle una señal al cuerpo y el cuerpo empieza a producir células que no trabajan para lo que deberían de trabajar, sino al lado contrario. Y es una de las situaciones que la humanidad tiene que librarse. ¿Y todo porque justamente por la preocupación? ¿Dónde se produce la preocupación? Muy interesante de conocer, pero únicamente vive en nuestra mente.
La preocupación, por supuesto, que es una cuestión metafísica que debe de tener una solución metafísica naturalmente. ¿Cuál es la situación? Por supuesto, muchas cuestiones que pueden estar por allí, pero número uno, no vivir en el presente. La preocupación solamente existe respecto al futuro o al pasado. En el futuro se llama angustia y en el pasado preocupación. ¿Qué estás al pendiente cuando estás pensando en lo que te hicieron o lo que sucedió y demás? Remordimiento, rencor y demás es un tipo de preocupación. Y la angustia por adelantado de qué voy a hacer, cómo voy a hacerle aquí, cómo voy a resolver esto y demás, es otro tipo de preocupación, por supuesto. ¿Qué es lo que hay que entender? Por supuesto, que eso solamente existe en nuestra mente. Muy bien, dice Connie Méndez, yo jamás regaño a aquel que esté preocupado. Eso equivale a darle una patada al caído. Imagínate a alguien que esté caído y todavía llegan y le dan una patada. Eso no se debe hacer, ¿verdad? Ves a una persona preocupada y le dices, no, no seas tonto, no estés preocupado, esto, el otro. ¿Por qué? Porque estas personas pues están pasándola no tan bien. Porque ¿qué se siente la preocupación? Mal, uno se siente mal, se siente en el infierno mismo. Eso es justamente el llamado purgatorio, el infierno o todo esto que se puede considerar así. Cuando uno tiene una preocupación, uno no vive bien, uno no se está viviendo la vida completa y entera. Podemos leer todos juntos. La preocupación es un infierno del cual la víctima siente gran alivio al ver la menor señal de escapatoria. Eso es así. Cada uno de nosotros cuando nos hemos preocupado, cuando se nos muestra una posibilidad de salir hasta ese momento, descansamos. Pero mientras estamos dando vueltas en esta misma cuestión. ¿Cómo evitar la preocupación? Podemos leer. Depende de que tú comprendas o no la verdad del ser. Muy bien. ¿Cuál es esa verdad del ser que nos explica Connie Méndez allí? Esta la estudiamos justamente con la lámina de la presencia yo soy, que es la lámina del ser. Esta lámina siempre conviene estudiarla para comprender esta verdad del ser. Este somos nosotros, este que está aquí abajito. Es nuestro cuerpo físico, digámoslo así, nuestra materia, nuestra apariencia. Pero por encima de ese mundo físico existe el mundo metafísico, que es todo lo invisible, la energía que nosotros disfrutamos, todo lo que tenemos y demás. Dentro de esa energía es que hay algo que es la causa primordial de la vida, el origen de la vida, el origen de la existencia, la fuente de donde todos vinimos alguna vez. Esa fuente es conocida como el ser. Ese ser no sufre, no se daña, no la pasa mal nunca, no tiene agonías, no tiene tristezas, en realidad vive en estado de perfección todo el tiempo, 24/7, a cada instante. No se inmuta, no se le pierde nada, no le pueden robar nada, está completamente en paz y en perfección. Esa fuente o ese ser es lo que nosotros somos verdaderamente. Nosotros tenemos un cuerpito acá, pero ¿qué es lo que alimenta de vida el cuerpo? Algo. Si te dejas de desayunar un día, ¿te mueres? 2 días, 3 días, ya que aguante, ¿no? Pero el ser humano no vive de la comida. El ser humano vive de una fuente de vida. Y esa fuente de vida, desde innumerables tiempos, se le ha conocido como el ser. Un tiempo más acá, se le ha denominado el alma. Los griegos fueron los primeros que empezaron con ese término, proveniente de ánima, o lo que anima la vida, por supuesto.
Entonces, esa fuente es lo que nosotros nos manda, esa fuente de energía. Pero ese ser no se preocupa, no sufre, no tiene tristezas, ni le puede pasar absolutamente. Entonces, ¿cuál es la verdad del ser? Bueno, esta está enmarcada con 7 colores que forman cada uno de los 7 aspectos que cada uno de nosotros tiene que empezar a estudiar y aprenderse. El azul es voluntad, protección, fortaleza, ánimo, todas las cualidades de fuerza y protección. El dorado es sabiduría, entendimiento, conciencia, inteligencia, utilizar el razonamiento, la lógica, la observación, y todo lo que tiene que ver con sabiduría. El rosa es tolerancia, amabilidad, servicio, entrega, amor, todas estas cualidades enmarcadas con el rayo rosa. El blanco es pureza, belleza, positivismo, superación, lo que en síntesis se le denomina ascensión, estar siempre con la mente en alto, estar en un pensamiento superior. El verde es vida, salud, ciencia, conciencia, vinculación, todo el detalle científico, todas las cualidades y las leyes, los principios están enmarcadas en ese rayo verde. Y el oro rubí es paz y prosperidad, todo el suministro, la infinitud. Al ser no le falta nada. A tu verdadero ser no se le puede perder absolutamente nada. Vive completamente pleno y le sobra abastecimiento de cosas. Y por último, el violeta es libertad, perdón, liberación, transmutación. Esas cualidades justamente forman lo que conocemos la verdad del ser. Entonces, aquí, este mundo es el mundo que podemos conocer como cualidad. Aquí está la vida. La vida la ponemos como este titán, como este ser de luz por encima de nosotros, que es la presencia yo soy. Es lo que se ha conocido como el espíritu. Aquí está lo que podemos llamar cualidad. Y aquí está lo que podemos llamar apariencia. ¿De qué estamos hablando entonces? Vida, cualidad y apariencia. ¿Cómo es? Vida, cualidad y apariencia. Muy bien, metiéndonos con como siempre lo hemos estudiado, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo es? Espíritu, alma y cuerpo. Son las 3 partes que tiene un ser humano. Ya podemos ver que las partes metafísicas son mucho más amplias y profundas que las partes físicas. En realidad, como es arriba y es abajo, ¿verdad? El universo es 98% inmanifiesto, o sea, metafísico. Lo restante es físico. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que debemos de saber respecto a esta verdad del ser? Que cualquier cosa que esté ocurriendo o sucediendo se encuentra en el mundo de las apariencias. En metafísica apréndanse esto. No le llamamos, no utilizamos la palabra, nada más la voy a mencionar una vez, problemas. Les decimos apariencias o situaciones. Es la forma correcta de denominar estas cuestiones. Porque si algo no es un problema, tú calificándolo negativamente lo vuelves uno. Y si algo ya representaba un inconveniente, lo incrementas pensando en él y hablando de él y denominándolo como tal. Entonces, lo primero es trabajar con esto, porque tú estás creando, todo lo que hablas lo creas. Y si no te ocurrió a ti y estás hablando de algo que le ocurrió a alguien más, lo atraes para ti.
porque lo estás recreando dentro de ti y eso por ley de causa y efecto lo generas para ti. Entonces, uno necesita tener este conocimiento bien en claro para saber siempre voltear hacia la verdad del ser. Entonces, una apariencia de falta de economía, pues eso es. Hay que hablarlo en términos de, ¿cómo decirlo? Pues positivos, por supuesto. No vas a decir pobreza, miseria, los que se usan, ¿verdad? Hay gente que dice, ando roto. Nada de eso, ¿verdad? Ninguna de esas expresiones. Necesito prosperidad. Ocupo prosperidad. Tengo una situación de prosperidad. Estoy trabajando mi prosperidad. Ya vamos a ver más adelante cómo se realiza el tratamiento metafísico, pero así puedes decirlo, estoy en un tratamiento de prosperidad. Pero no digas que no tienes, no digas que falta, no digas cosas negativas, porque eso se encuentra en el mundo de las apariencias, que antes fueron creadas en el mundo mental. A mí me pasó con mis hijos que en un principio así le pedía, tengo de 18, 19, le decía, dame dinero para X, para comprar así. No, es que no tengo, que no digas eso. Y empezamos a quitar esa palabra de eso, vaya. Y me gustó mucho que ellos de jóvenes lo empiecen a aprender, o sea, que nunca digan así, no. Claro, sí, por supuesto, porque eso lo aprendimos. O sea, a los primeros que se lo aprendimos quizás fueron a nuestros padres. Es así, ¿verdad? Ellos nos podían a veces decir, ¿qué? ¿Tú crees que del dinero se hacen los árboles? Sí. ¿Qué tú crees que yo hago del baño dinero? Lo estoy cortando de los árboles. ¿Qué tú crees que lo estoy cortando de los árboles? Pero pregunta, los billetes que usamos a diario, ¿de qué están hechos? ¿Y de dónde viene el papel? Entonces, sí sale de los árboles. Pero bueno, esa es otra cuestión. El asunto es que esas cosas se fueron grabando y como nosotros no teníamos este conocimiento de los 3 niveles de conciencia que existen, en realidad hemos creído que el mundo de las apariencias es el real. Pero en realidad cuando algo es aparente, ¿qué quiere decir? Que es irreal. ¿Cuál es la característica de algo que es aparente? Aparece y desaparece. Apariencia. Por eso estamos en el mundo de las apariencias. Piensen en cualquier cosa, incluso nuestro cuerpo físico. Un día estamos aquí y otro día ya no estamos. ¿Éramos reales? ¿Éramos eternos? Físicamente hablando, es una apariencia. El dinero te viene, te pagan la nota y lo traes allí. Y luego vienen los hijos, pagas tu viaje, pagas lo que quieres hacer en la vida y demás. ¿Y dónde está ese dinero? Se fue a cumplir su cometido. Vino y fluyó. Es la ley, por supuesto. Va a venir más y se va a ir más todavía. Pero es una ley. Es el mundo de las apariencias. Todo aparece y desaparece. Esa es la buena noticia de hoy y la mala también. ¿Verdad? Por aquellos de los apegativos. ¿Verdad? Que está mal decirlo así. Las personas que se apegan mucho a las personas, a las cuestiones y demás. Porque en este mundo no te puedes apegar a nada. Y entre más te apegas a algo, más la vida te pone más allá para que aprendas la ley. Es la ley del cambio, de la impermanencia, que todos necesitamos aprender. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, la verdad del ser es la plenitud,
es la eternidad, es la infinitud. En el caso de una falta, bueno, se los voy a presentar como lo presenta el mundo y ustedes me responden. De inseguridad, la verdad del ser es seguridad, protección. En el caso de que te hablen de un absurdo, una cosa una cosa absurda que no tiene sentido, la verdad del ser es la inteligencia, es la lógica. En el caso de un odio, que te enteres de una persona que odia a otra, la verdad del ser es el amor. En el caso de de una persona que está en depresión, la alegría, lo que también se puede conocer como superación o ascensión, ¿verdad? En el caso de que una persona esté falta de dinero, prosperidad, abundancia de dinero, etcétera. En el caso de que una persona esté rencorosa, la verdad del ser es el perdón. Esto es una apariencia, es algo aparente. Los seres no nacimos así, con esas apariencias. Vamos a estudiar más adelante las cosas que son karmáticas o kármicas, que en realidad son producto de lo mismo que nosotros hemos pensado y hemos hecho. Muy bien, el coco, ¿verdad? A través de los tiempos, desde niños, estaba la canción esa de cuna, ¿verdad? Duérmete mi hijo, duérmete ya, que ahí viene el coco y te comerá. No, pues así, ¿verdad? Querían dormir muy bien a los niños, pero ¿qué te dice eso? Pues desde niños te insertan el miedo. Un coco es un miedo, es una preocupación. Te insertan de que debes de estar preocupado por algo. Creces a los 3 años y está el robachicos. No sé si les tocó. Creces un poquito más y es el del costal, porque ya requiere un costal, ¿verdad? Para llevarte. Creces un poquito más y y qué sé yo. ¿Eh? Pues ya la policía, bueno, depende, ¿verdad? ¿A qué te dediques? Pero ya, total, para todas las edades hay, ¿verdad? Si no es por el presidente, si no es por el gobernador, si no es por que te debes de andar cuidando de tal o cual. Y ya cuando ya está más para allá que para acá, te inventan allí el chupacabras y la mataviejitas, ¿verdad? El chiste es que siempre hay el coco allí. Siempre a lo largo de los tiempos encontramos de qué preocuparnos. Un día me llamó una estudiante, ella es muy muy fuerte, muy linda, ella sacó adelante a su familia, y la verdad es que yo la quiero muchísimo a partir de que pues le conozco, la verdad sí he visto bastante cómo ha mejorado su vida, ya se ha casado, tiene un bebé recién nuevito, muy feliz ella. Y en alguna ocasión que platicábamos, porque pues me contaba toda su historia y demás, pues me decía, es que ya no sé, Román, por qué me pasan estas cosas a mí, y esto y el otro, y tantas cosas, cuando estaba toda la marabunta de situaciones. Y en alguna de esas, pues yo le dije, ¿sabes por qué te preocupas de eso? Dice, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué esto a mí? Y le dije, ¿sabes qué? Es que si tú no escogieras preocuparte por eso, escogerías preocuparte por otras cosas. Porque la preocupación, digámoslo así, no la has eliminado. Es algo que tienes que darte cuenta que estás buscando de qué preocuparte. Si no es por la economía, es por el amor. Y si no es por el amor, por la salud. Y si no es así. El chiste es que siempre estamos preocupados por algo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a tener miedo, a temer, a estar y vivir en esa cuestión. Dice aquí, un coco en el cual tú no crees no tiene poder alguno para molestarte o preocuparte.
Hay un viejo dicho en la metafísica. En la metafísica no creemos en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si tú no crees en ello, eso no te afecta a ti. Otra cosa es que a otras personas y que otras situaciones y demás, eso les afecte, les pese, etcétera, ¿me entienden? Uno decide no creer por conveniencia. Uno decide no tocar cosas mentalmente por su sanidad, por su bienestar, por su tranquilidad, por su paz. Aquello que no te convenga, no creas en ello. Se acaba la preocupación. Si no crees en el coco, bueno, ¿qué pasó cuando creciste? A los 5 años ya no te asustaba el coco. Se creó otro, ¿verdad? Para preocuparte. Pero ya después, cuando tenías 20, ya el robachicos y el del costal, ya no pasaba. Ya te los pasabas, ¿verdad? Por el arco del triunfo. Porque, ¿qué es lo que pasó allí? ¿Y por qué ya no crees? Tienes más conciencia. Más conveniencia. Porque ya no existe en tu mente, ya no tiene poder en tu mente. Descubriste que no era verdad. Descubriste que era mentira. Y se acabó. No, nunca más te hizo daño esa preocupación. Nunca más te afectó. Nunca más fue parte de ti. Entonces, lo que creemos, lo aceptamos, lo creamos para nosotros. Y lo que no creemos, se va, se disuelve. Cuando tenías 3 años de edad tenía el poder, sin embargo hoy no te hace ni pestañear porque ya no crees en él. ¿Qué pasó? Dejaste de creer en él. Sí, por supuesto. La única diferencia radica en ti mismo. En ti estuvo la propia solución. Tú creciste y te diste cuenta que eso no era cierto, que no tenía poder. Hay una parte en el decreto que realizamos al comienzo que dice, yo no creo en el mal, yo solamente creo en el bien. Algo bueno me tiene que suceder. ¿Podemos decretarlo? Yo no creo en el mal, yo solamente creo en el bien. Algo bueno me tiene que suceder. Gracias que así es, ¿verdad? Pero tienes que decir que no crees. No basta con que te imagines que no. Yo no creo en eso. Yo no hablo de esos temas. Yo no creo en el mal. Es lo que uno debe de sostener consistentemente. Es así. En Europa, pues son civilizaciones milenarias ya, ¿me entienden? Han habido civilizaciones más antiguas todavía, pero Europa en promedio tendrá unos 1000 años ya como civilización hecha y derecha. Nosotros apenas bicentenario, 200 años. Estamos como en la pubertad, ¿verdad? Por eso nos hace falta aprender muchas cosas. Pero allá ha pasado de todo, en Europa ha pasado de todo. Y de hecho, la mayoría hemos vivido allí muchísimo tiempo antes, en otras vidas. Por eso ya nos toca nacer en América. El asunto en Europa fue que, pues como ha pasado de todo allí, ellos ya no se cuecen al primer hervor. Ellos les hablas, qué sé yo, de brujería, de magia, de cosas de esas. Se la pasan por el Arco del Triunfo, que está por cierto, por ahí, por Francia. En París. ¿Por qué? Justamente en Europa era donde había las famosas cacerías de brujas y todo.
de ahí les pasó de todo. Porque descubrieron con el paso del tiempo, maduró su conciencia. Y entonces, ahora nada de eso les afecta. Por eso su pensamiento es más cuadrado, más, que no lo sacas pues. Les hace falta un poquito más de apertura todavía, ¿no? Incluso para estos temas, para comprender un poquito cosas interiores y demás, a causa de todo eso. Pero ¿cuál es el asunto? Eso no les afecta, porque ellos han decidido con el paso del tiempo y las revoluciones científicas, industriales y demás, que eso no les afecta. Y entonces eso no les afecta. Uno ya no puede creer en cosas que le hacen daño a uno. Por eso, cuando uno entra a metafísica, sobre todo si le batallaron o si pasaron por muchas escuelas antes o por muchas, qué sé yo, filosofías o como quieran llamarles, porque en todas las filosofías, digámoslo así, antes de llegar a metafísica, te meten miedo a algo. Que si el demonio, que si el otro, que si aquí, que si allá, todos tienen su cosa. ¿Y qué es eso? Pues es lo mismo. Es el mismo coco ahora llevado y trasladado a otro punto, de otra forma. Y en metafísica, ¿qué decimos? Esta es la enseñanza, ustedes son libres de creerla o no. No, es más, decimos, no nos crean nada. Todo metafísico dice, no me creas nada, a ver, practica y a ver qué te pasa a ti, qué funciona para ti. Y si funciona para ti, es para ti. Si no, nada, adelante, sigue buscando tu estudio, lo que te llene, lo que te favorezca y demás. Pero es así. Oye, porque preguntan, ¿qué dice la metafísica de comer carne? Y luego hasta preguntan, humana. Y siempre les tenemos que repetir, que no viste el anuncio, el aviso, dice metafísica. ¿Qué quiere decir? Más allá de lo físico. Lo que pasa en el físico es tu asunto. No por comer o no comer o estar en ayunas te vas a hacer más espiritual. Te vas a hacer mejor persona. Todo está aquí. Todo está en tu mente. Todo está en tus creencias. Todo está en lo que aceptas, de lo que hablas, cómo piensas, cómo actúas en tus actividades. Y cuando tú tienes y buscas tener siempre pensamientos luminosos, felices, reconociendo la verdad del ser, estando atento de las cuestiones positivas, tu vida solita se va yendo hacia arriba, se va superando, se va elevando, y un día dices, ¿sabes qué? Ya ese cigarrillo que me echaba antes, ya hasta me da asquito, ya no me gustó, y solito porque ya no te llama, etcétera. Cosas que te hacían daño, que naturalmente a lo mejor hasta hacías dietas, cosas forzadas y todo eso, de pronto tu vida ya no te las pide. Solito eso va sucediendo. Por eso no hay ningún requisito para poder tomar estos estudios más que ser un adulto libre para poder hacerlo. Eso es así. Entonces, uno va cambiando, por supuesto, descubriste que era una falsedad y eres libre. Te hiciste libre. Justamente uno de los grandes metafísicos era Jesús, por supuesto. Nadie le entendía en ese momento, pero él decía, conozcan la verdad y ella les hará libres. Al conocer la verdad del ser, esa verdad solamente te va haciendo libre. La única diferencia radica en ti mismo. Podemos leer. Lo mismo ocurre con toda otra forma del mal que se esté manifestando en tu experiencia, ya que todo mal es un coco y nada más. Es así, tú decides si creer en el mal o no creer. Y si tú no crees en eso, tú puedes hacerle el tratamiento, ¿se acuerdan? Yo no creo en el mal, yo solamente creo en el bien.
Algo bueno me tiene que suceder. Ya se lo aprendieron. ¿Cómo es? Es así. Cuando se dan cuenta que se están angustiando por algo, un dinero que no les han pagado, una cuestión de un diagnóstico médico, una cuestión en el hogar, etcétera, uno debe decir, yo no creo en el mal, yo solamente creo en el bien. Algo bueno me tiene que suceder. Es así. No le den poder. Meditándolo, hablándolo, nada de eso. Quítenle poder. Podemos leer. Te está ocurriendo porque tú crees en Él y se desaparecerá en el momento en que dejes de creer en Él. Es así. Los pensamientos que tenemos son nuestros empleados. Comen y viven por nosotros. Cuando tú decides despedir un pensamiento, no creer en él más, lo dejas sin comer, lo dejas que se vaya solito, porque el único y de lo único que vive es de ti. Tus preocupaciones, ¿de quién crees que descuentan su quincena? De ti. Te roban tu energía, te roban tu vida, te roban tu prosperidad. ¿De qué sirve tenerlas? Si nada más están para J, ¿verdad? De jorobar. Es así, porque ahorita porque estamos en horario para niños, pero ya en la siguiente ya es 3X. El tratamiento espiritual, podemos leer. Cualquier situación y hasta cualquier objeto material puede ser cambiado por medio de un tratamiento espiritual o lo que llamamos nosotros la oración científica. Ok, en metafísica se practica el tratamiento, que es la oración científica, el tratamiento espiritual o la oración científica, que es el modo correcto para trabajar una cuestión. Es un reconocimiento, por supuesto, de la verdad, que es contraria a la apariencia que se esté expresando. Cuando se oye de algún crimen, uno dice, yo no lo acepto, yo no creo en el mal, yo solamente creo en el bien, algo bueno me tiene que suceder. La verdad de esta situación es el bien, la protección, el orden, la justicia, la protección para todos, la seguridad. ¿Me entienden? Debe ser así. Rápidamente hacer el tratamiento. No le des a tu mente a estar dándole vueltas al asunto. Tienes que irte dirigidamente a trabajarlo. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de que practiquemos un tratamiento espiritual? Número 1, ocurrirá algo muy diferente por causa de la oración científica. O sea, los resultados van a ser otros completamente, inesperados totalmente. No se puede predecir tampoco el resultado, pero obviamente no va a ser el resultado negativo que deveníamos, porque ya no creemos en él. En el caso de en el cuerpo, un tobillo luxado, las consecuencias de haber manchado un traje con tinta, qué sé yo, vas a estrenar o vas a hacer algo y se te mancha tu traje, el juicio de la corte, la operación que van a hacer, etcétera. Todo eso tiene un tratamiento, no tienes por qué preocuparte, no tienes por qué estar dándole vueltas al asunto. Aplica la verdad metafísica, aplícale el tratamiento, la oración científica de inmediato para que eso funcione bien. Tratamiento espiritual, podemos leer. Todos pueden ser borrados totalmente hasta de las conciencias de todo el mundo, o el carácter de todas estas cosas pueden ser cambiados para hacer ver que son bendiciones para todos los interesados. Muy bien, no importa si crees que es demasiado tarde, qué sé yo, hay veces, ¿no?, que la gente dice, uy, yo hubiera aprendido esta metafísica cuando tenía 20 años,
esa novia chonita que yo tenía no se me hubiera ido. Nunca es tarde. No puedes actuar contra la voluntad de chonita, espérate tantito. Pero sí puedes manifestar tu buen amor en tu vida, sí. Ha habido creencias erróneas a eso. Y ya no me voy a meter, ¿verdad?, con la música que escuchamos. Pero sí, nuestro playlist es Jenny Rivera, Paquita la del barrio, La Leona Dormida, está Lupita D'Alessio. ¿Y quién me está faltando? Es que el otro día compré el disco, pero... Sí, así se llamaba, Mujeres Cabronas y Adoloridas. Sí, no, se los recomiendo, está bien bueno. Pura tristeza, pura dolor. Bueno, pero si lo tienen en su lista de reproducción, algo anda pasando allí. Porque si no nos identificáramos con eso, no lo escucharíamos. ¿Me entienden? Hay que buscar siempre canciones, qué sé yo, que hablen de lo noble, del amor, del positivismo, de echarle ganas, de echarle galleta, ¿verdad? El mismo Juan Gabriel en sus 1000 canciones que compuso tiene de todo un poco, ¿verdad? Mejor las positivas, mejor las bonitas, ¿verdad? Las que piden aplausos para el amor y todo ese tipo de cosas que ayudan a pasarla suave. Pero es así, en lo que tú crees, en eso te conviertes. Hay que tener cuidado con qué aceptamos mentalmente en nuestra vida. Por eso, pues de pronto vemos que las vidas de todos esos artistas, en verdad sí fueron como sus canciones. Ahorita que están sacando las series de todos. Las vidas, espérense tantito, que tenemos que chismear, ¿verdad? Eso es les pasa exactamente los que sus canciones que cantan y que interpretan. Es increíble. ¿Por qué? Porque de tanto, imagínense, cantarlas e interpretarlas con sentimiento y todo, las crean para sí. Porque el que canta, ora 2 veces. Todo esto es la verdad. Todo esto es la verdad, de manera que esto comprueba que el plano material no es real, en el sentido de ser fijo o permanente. El plano material es impermanente, es itinerante, es apariencia. La verdad es que nuestras condiciones materiales no son otra cosa que el reflejo exterior de las convicciones que tenemos en la mente, y como tenemos el poder de cambiar estas convicciones, es evidente que podemos cambiar los reflejos exteriores también. Si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar el cuadro de la apariencia. Esa es la belleza del asunto. Tu problema de este momento es exactamente como el coco de tu infancia. No ha cambiado el asunto, solamente que tenemos que darnos cuenta de eso. A esta nueva situación le estamos trasladando nuestro sentimiento del coco, del llamado coco. La verdad, podemos leer. Es el coco y el único poder que tiene es el que tú le estás dando al creer en él. Y la forma de lograrlo es de orar lo suficiente científicamente o conseguir que alguien te ayude. Y verás a ese cuadro infeliz transformarse en algo totalmente diferente o desaparecer completamente. Muy bien, entonces este es un tratamiento para trabajar. Podemos trabajarlo para alguna cuestión que identifiquemos que es una apariencia que queremos trabajar, que queremos superar, que queremos que exprese su verdad del ser. Entonces, si ya la tienen, podemos decretar y podemos decirle, en este momento esto parece una calamidad, pero yo sé que con un buen tratamiento puedo cambiar esta situación en algo totalmente diferente. Gracias, Padre, que así es. Muy bien, y está la fórmula de la oración científica que siempre realizamos en metafísica, ¿verdad? Aquí tienes que decretar la solución, el cuadro de la verdad del ser, la situación positiva que quieres manifestar allí. En este caso, por ejemplo, protección. Podríamos decir que a todos siempre hay que decretar protección, prosperidad y sabiduría. Son 3 decretos diarios que no pueden fallar, porque todo el día necesitamos estar protegidos.
Todo el día necesitamos mover dinero, finanzas, pagar, recibir y demás, provisión, prosperidad. Y todo el día sabiduría para saber qué hacer con esa prosperidad y con todo en nuestra vida. Podemos decretar entonces, yo deseo protección en armonía con todo el mundo y de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me oíste. Muy bien, y uno lo realiza una vez, y si uno hace bien el tratamiento, con una sola vez, basta. Uno no vuelve a tocar el tema, uno no le da vuelta otra vez al capítulo y demás, y todo sale en armonía y bien. ¿Dudas si las hay respecto a esta actividad que acabamos de ver? Muy bien. Estamos desde Monterrey, Nuevo León, en el Centro Metafísico, llevando a cabo esta actividad.